¿Qué son las arañas vasculares? ¿Por qué las venas de mi pierna se tornan grandes? A veces se lastiman. ¿Por qué al terminar el día, sobre todo si estoy mucho tiempo parado, mis piernas se hinchan? A veces me pican o cambian de color. ¿Pueden las semillas de castaña de la India, algunos ejercicios e incluso elevar mis piernas, mejorar la circulación en los miembros inferiores? ¿Cuándo debo utilizar antibióticos o medias que generen compresión o incluso vendarme las piernas? ¿Pueden estos tratamientos ayudarnos? De eso te voy a hablar en el día de hoy, de varices. Hola a todos, yo soy el doctor Juan Ignacio Veller. Empecemos. Lo primero que tenemos que entender es que las venas, es decir, las que habitualmente las dibujamos en azul, son distintas a los otros conductos que transportan la sangre en nuestro organismo. ¿Qué quiero decir? Los vasos sanguíneos que salen del corazón se llaman arterias. Los vasos sanguíneos que llegan al corazón se llaman venas. Las arterias y las venas tienen una diferencia fundamental. Las arterias son gruesas y las arterias, por ejemplo, tienen músculo o son elásticas. Entonces pueden enviar la sangre hacia adelante. ¿Por qué? El corazón bombea, las arterias se llenan y por la contracción, es decir, el músculo de las arterias, la sangre continúa hacia adelante. O incluso porque se dilatan, pero son elásticas, entonces intentan volver a su tamaño normal y la sangre fluye hacia adelante. Ahora, las venas son muy finas y las venas son tan finas que sus paredes se colapsan. ¿Vieron alguna vez una manguera de bomberos? Bueno, una manguera de bomberos si no tiene agua, se colapsa. Ocurre lo mismo con las venas y sobre todo las de las piernas. ¿Por qué? Porque hay mucha fuerza de gravedad que empuja la sangre hacia abajo. Pero las venas se adaptaron y tienen un mecanismo fundamental para que la sangre fluya hacia adelante. Fíjense, las venas tienen lo que se llaman válvulas. Si nosotros vemos las venas de la pierna, y las vemos aquí, van a ver que la sangre intenta ir por las venas hacia el corazón. Cada vez que el corazón bombea, la sangre va hacia un piso hacia arriba. Estas válvulas no se pueden abrir hacia abajo, entonces contienen la sangre aquí. Acá abrí otra válvula. Cuando el corazón late nuevamente, la sangre sube un escalón más y queda atrapada por las válvulas. Entonces, primer concepto, las válvulas de la pierna son fundamentales. Por otro lado, en el caso de las piernas, existe lo que se llama bomba muscular. Es decir, cuando nosotros hacemos ciertos ejercicios que les voy a enseñar, o caminamos, etcétera, los músculos que están en la pierna contraen a las venas, o en realidad la palabra correcta es comprimen a las venas de la pierna, produciendo que se colapsen. Al colapsar, la sangre que está en el medio sube hacia nuestro corazón nuevamente. Y por otro lado, tiene mucho que ver el flujo. ¿Qué quiero decir con esto? Si las válvulas se ven afectadas, y esto ocurre, por ejemplo, por el aumento de peso, si tenés un trabajo que te mantiene mucho tiempo parado o sentado, sobre todo recuerden aquellos oficinistas o aquellas personas que están mucho tiempo en la computadora, si estás embarazada, podés tener problemas en las válvulas de la pierna. ¿Por qué? Porque aumenta la presión. Cuando la presión de la sangre aumenta, estas venas tienden a dilatarse. Cuando se dilatan las venas, las válvulas que están en la periferia no coaptan, es decir, no llegan al centro, entonces la sangre sube, pero vuelve a bajar. Pierden la función estas válvulas de las que les hablaba. Por otro lado, la función muscular. Recuerden que yo les dije que es fundamental la función de los músculos de la pierna. Entonces, si yo hago un viaje excesivamente prolongado, paso 8 a 10 horas sentados o parado por día, la función muscular no se da correctamente. Entonces, las piernas, de nuevo, porque aumenta la presión, porque la gravedad tira la sangre hacia abajo, empiezan a dilatarse. Cuando se dilatan, las válvulas no coaptan adecuadamente. Entonces, todo tiene que ver con todo. Y por otro lado, el flujo. Y acá podemos hablar, por ejemplo, de los coágulos, de algunas cirugías, del aumento de peso. Hay ciertas cosas que empeoran el flujo de la sangre hacia adelante. Una de las cosas más importantes es la trombosis, que es la presencia de un coágulo, o que me hagan una cirugía y que obstruyan una vena, por ejemplo. Cuando las válvulas
y la función muscular no son adecuadas, empiezan a ocurrir estas cosas, arañas vasculares o dilataciones que se llaman varices. Las arañitas vasculares son esas lesiones típicas que son rojizas y que tienen un centro. Esas son dilataciones de venitas muy pequeñas. Cuando compromete a una vena más grande, eso se llama dilatación varicial o varices. Estas varices son el resultado del acúmulo de sangre en las piernas y de la dilatación de las venas. Y esto produce algunos cambios, como por ejemplo, la acumulación de sangre termina con el tiempo provocando que la piel se irrite, lo cual se llama dermatitis por éstasis. Éstasis quiere decir poco movimiento, concentración, como hablábamos en la clase anterior, que es como un río cuya sangre no fluye, es decir, fluye lento, está estático, está con un flujo lento. Esta piel irritada lleva a que se termine descamando, a que nosotros nos rasquemos, porque la hiperemia, es decir, el aumento de la sangre en una región genera prurito, que en medicina quiere decir picazón, ¿bien? Este prurito provoca que nosotros nos rasquemos. Cuando nosotros nos rascamos, podemos generar una úlcera. Y como esa zona está muy vascularizada, es decir, tiene mucha sangre, esas úlceras cuestan curar a veces, sobre todo si soy diabético, por ejemplo. Pero por otro lado, el mismo rascar en una piel que está irritada provoca lesiones y esas lesiones las aprovechan bacterias, hongos y nos inflaman, nos generan enrojecimientos, nos generan infecciones que tal vez requieran antibióticos y les voy a hablar dentro de un rato. Esto es otra cosa. ¿Han notado cuando llegan a su casa luego de un día prolongado que las piernas se encuentran hinchadas? A esa hinchazón en medicina la llamamos edema y ocurre porque el aumento de la presión dentro de una vena empieza a empujar contra las paredes y microscópicamente esta presión puede hacer que los microporos que hay a nivel microscópico empiecen a filtrar plasma, es decir, la parte líquida de la sangre hacia afuera. Y ese afuera es la piel, por eso se nos hinchan las piernas. Ahora, no siempre la hinchazón de las piernas tiene que ver con una causa varicial. Si vos tenés varices es lo más probable, pero se pueden deber a otras cosas más graves, como por ejemplo insuficiencia cardíaca cuando el corazón no funciona adecuadamente, enfermedades renales, donde se hinchan principalmente la cara y los ojos, pero también lo hacen las piernas, enfermedades del sistema digestivo e incluso enfermedades hepáticas, entre otras, hasta ausencia o disminución de proteínas por desnutrición. Hay muchas causas para los edemas, pero lo que nos trae hoy es la enfermedad varicial. Y esto es muy interesante. Hay veces que la piel cambia de color, se torna marrón, primero se irrita, ¿no es cierto? Pero con el tiempo, algunos de ustedes tal vez tengan las piernas medio marrón. ¿No les da curiosidad qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que, ¿vieron que yo les dije que se extravasa o sale hacia afuera de las venas un poco de sangre? Bueno, esto lleva pequeños glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos dentro que tienen hierro. ¿De qué color es el hierro? Marrón. Ese hierro empieza a depositarse por debajo de la piel. Vienen glóbulos blancos que intentan combatir y se comen ese hierro y quedan depositados mucho tiempo por debajo de la piel. Eso se llama dermatitis ócrea. Es típico de la insuficiencia cardíaca, de la enfermedad varicial y el color marrón es por el depósito de hierro por debajo de la piel, entre otras explicaciones. Ahora, ¿cómo yo puedo mejorar la circulación de mis piernas, que es lo más interesante de esta clase? Yo puedo utilizar medidas naturales, puedo utilizar medicamentos y en casos extremos puedo utilizar cirugías. Dentro de las medidas naturales, si vos sos una persona joven, si vos sos una persona más bien adulto, si vos sos una persona grande, las podés y las debés hacer. Por ejemplo, elevar las piernas. Si las piernas se te hinchan y no tenés contraindicación para elevar las piernas, hacelo 2 o 3 veces por día durante 20 a 30 minutos. ¿Por qué? Porque yo les dije que uno de los principales problemas de las venas es la gravedad, que empuja la sangre hacia abajo. Si yo pongo mis piernas a nivel de mi corazón o en un banquito, ayudo a que la sangre no se acumule, ayudo a que no haya aumento de la presión en esas venas y que la sangre empiece a fluir y ocurre lo opuesto. Ahora el plasma que está en la piel empieza a ingresar hacia las venas nuevamente y retorna hacia el corazón, por eso se deshinchan. Ejercicios. Supongamos que trabajás en un quirófano, supongamos que trabajás en algún lugar mucho tiempo parado o sentado. ¿Qué podés hacer? Sentado podés mover el pie hacia abajo y hacia arriba. Esto activa los músculos de las pantorrillas, llevando la sangre nuevamente hacia arriba. Si trabajás parado, podés intentar ponerte de puntitas de pie
varias veces durante la estadía. Son pequeños movimientos que activan los músculos de la pantorrilla y también lo llevan hacia arriba. Eso, en caso de que vos no tengas enfermedad varicial, va a evitar que aparezca. Y si la tenés, va a favorecer la circulación y evitar el empeoramiento. Llegamos a la etapa de la terapia de compresión. Seguro más de uno de ustedes conoce o ha escuchado hablar de las vendas, de las medias, de los vendajes, etc. Cuando tenemos enfermedad leve a moderada, podemos utilizar algunas medias especiales que comprimen especialmente las piernas y lo hacen muy fuerte a nivel del tobillo y más leve hacia arriba. Esto permite que la sangre fluya adecuadamente. Esas medias habitualmente no son recetadas y se utilizan para enfermedades leves. Ahora, cuando la enfermedad progresa, sobre todo cuando hay presencia de úlceras y demás, necesitamos un tratamiento mucho más potente, como por ejemplo el vendaje. Esos vendajes deben ser recetados y enseñados por un especialista en medicina. ¿Sí? Puede ser un enfermero, puede ser un kinesiólogo, puede ser un médico, puede ser cualquier especialista que se dedique a miembros inferiores, a drenaje de tipo venoso. Esta terapia de compresión a través de vendas, tenés que tener mucho cuidado si tenés úlceras, porque las úlceras deben cubrirse con apósitos especiales. Estos apósitos a veces tienen corticoides, a veces tienen antibióticos según la receta del médico. Y esto es interesante, las semillas de castaña. Hay pacientes que no toleran la compresión por las medias, por las vendas, y se ha visto que el extracto de semillas de castaña, un tipo de semilla especial, es muy útil para mejorar la circulación en los miembros inferiores. Esto, una vez más, es una terapia natural que consumida de manera adecuada no nos generará un daño siempre y cuando no haya contraindicaciones. Y si bien la evidencia no es sumamente fuerte, se encuentra dentro de la lista de tratamientos para esta patología. Llegamos a los medicamentos, una gran preocupación, doctor, ¿tengo que ocupar antibióticos? Solo si te lo receta un médico. ¿Por qué? Porque hay veces que estas úlceras, vieron que cuesta curar, supuran, es decir, pierden un líquido. Ese líquido, si es transparente, generalmente no está infectado y quiere decir esta extravasación de plasma que yo les comentaba. Hay veces que esas lastimaduras se infectan. Y cuando se infectan es cuando nosotros tenemos que ocupar antibióticos. El uso indiscriminado de antibióticos genera diarrea, genera resistencias bacterianas, genera problemas de salud innecesarios. Entonces, antibióticos siempre que sea necesario. Ahora, antibióticos locales pueden ser más fáciles recetados, sobre todo ante la presencia de úlceras. Respecto a las cremas, hay varias cremas que ustedes pueden ocupar. Eso le pueden preguntar a su médico, pero hay cremas que no pueden ni deben ocupar. Hay ciertas cremas que son muy bonitas, que tienen un perfume muy lindo, pero ese perfume es irritante. Hay ciertas cremas que de por sí son irritantes y generan un tipo de irritación de piel que se llama dermatitis por contacto. Es decir, si vos estás enfermo de varices, es preferible no ponerse cremas a ponerse una crema inadecuada. Hay ciertas cremas, por ejemplo, a base de petróleo que podés utilizar, pero consultalo con tu médico. Algunas tienen vitamina A y también son muy buenas. Y después, el tratamiento específico. Hay ciertos medicamentos, como la fracción flavonoide micronizada, que es un medicamento que lo que hace es contraer las venas. ¿Para qué? Para que la circulación sea más fluida. Por otro lado, mejoran la función circulatoria, aunque de nuevo la evidencia es leve, nos ayuda a combatir. Y en casos muy avanzados puede ocurrir o puede ser necesaria una cirugía. Hay varias cirugías, hay veces que con un láser te cauterizan las venas, hay veces que con dos pequeñas incisiones generan el lugar necesario para retirar una vena, pero lo importante es cuidar que no progresen y sobre todo que no ocurra, por ejemplo, esto, coágulos, porque yo le expliqué en una clase anterior de anticoagulantes que cuando hay éstasis sanguíneo e inflamación, a los coágulos les gusta prenderse de las paredes y esto va a empeorar la enfermedad varicial. Pero si es de venas superficiales suele no ser algo grave, salvo excepciones. Pero cuando compromete una vena más grande que está en la profundidad, por ejemplo, de nuestras piernas o de nuestros brazos, ahí puede ser más grave. ¿Por qué? Porque ese trombo, ese coágulo se puede desprender e ir al pulmón y generar un tromboembolismo de pulmón. Entonces siempre presten la atención, aunque ustedes tengan varices, a la hinchazón de las piernas. Y cuando esa hinchazón es exagerada de manera asimétrica, es decir, más en una pierna que en la otra, y cuando encuentren irritación, cuando se toquen la pantorrilla y duela, sospechen esto y pregúntenle a su médico, no dejen de consultar. También, además de sospechar coágulos, pueden sospechar irritación. Y si ustedes van cuando la irritación comienza,
tal vez evitan la progresión y la infección. Entonces, cuidar la circulación de las piernas es fundamental. ¿Cómo lo hacemos? Caminando, haciendo ejercicio, comiendo sano, bajando de peso, haciendo pequeños movimientos de las piernas durante todo el día. Espero esta charla les haya resultado útil. Suscríbete a nuestro canal. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.